¿Por qué en un país centroamericano habría tantos jóvenes estudiando con fervor la historia y las técnicas de construcción del Ecuador? En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa, hay un grupo de 23 estudiantes que se reúnen 2 veces por semana para aprender sobre la arquitectura y cultura ecuatoriana. Hola, ñaño, gracias, compadre. Resuenan las voces juveniles en el aula, usando modismos familiares de nuestra tierra. Muchos de ellos comenzaron su interés por la música o las series producidas en Quito o Guayaquil, e incluso sueñan con estudiar un posgrado en la Universidad Central o en la Politécnica del Litoral. Sin embargo, la razón por la que aman tanto al Ecuador no es solo la cultura pop. Todo se remonta a una mañana de hace 60 años, a una tragedia que golpeó a su nación, y a la serena ternura que llegó desde la mitad del mundo. ¿Por qué este afecto dejó al mundo asombrado? Vamos a descubrirlo juntos. El 26 de julio de 1963, a las 5:17 de la madrugada, en Tegucigalpa, capital de Honduras, cuando el sol aún no despuntaba por completo, la tranquila ciudad fue devorada repentinamente por una sacudida violenta. Era un terremoto de magnitud 6.1. En ese momento, María Rodríguez estaba en la cocina, preparando el desayuno para sus pequeños hijos, Daniel y Sofía. Al principio fue solo un rugido sordo que venía de la tierra, pero al instante siguiente, todo el edificio pareció ser empujado hacia arriba y comenzó a sacudirse brutalmente. La alacena cayó con un estruendo, los cuadros se estrellaron contra el suelo uno tras otro. María corrió con todas sus fuerzas hacia el dormitorio. Al abrir la puerta del cuarto de los niños, vio las camas moviéndose como barcos en tormenta. Los dos pequeños se aferraban a las sábanas. «Mamá», gritó la pequeña Sofía llorando. María cargó de inmediato a su hija y tomó la mano de Daniel. «No tengan miedo, mamá está aquí». Pisando firme sobre el piso que se ondulaba, corrió hacia el pasillo. Detrás de ella, los muebles colapsaban y los vidrios estallaban, levantando un polvo blanco como neblina de páramo. Su esposo, Carlos, también salió corriendo del dormitorio. «María, corre hacia afuera», gritó. Pero justo en ese instante, una enorme viga del techo se desplomó. Carlos quedó atrapado bajo los escombros. «Carlos». María gritó desgarradoramente, pero el temblor no cesaba y el edificio comenzaba a colapsar. «Llévate a los niños», gritó Carlos con dolor. María, sin tiempo para secarse las lágrimas, abrazó a sus dos hijos y bajó las escaleras a toda prisa. Justo en el momento en que salieron a la calle, el edificio de apartamentos se derrumbó con un sonido ensordecedor a sus espaldas. La calle se había convertido en un infierno en la tierra. Los edificios caían uno tras otro, el polvo cubría la ciudad entera y los gritos de la gente llegaban de todas direcciones. María, abrazando fuerte a sus hijos, se quedó petrificada. Las lágrimas por Carlos no dejaban de brotar, pero no tenía tiempo para llorar, debía proteger a Daniel y Sofía. «Todo va a estar bien, todo va a estar bien». María les repetía esas palabras con voz temblorosa una y otra vez. A su alrededor, la gente gritaba los nombres de sus familiares mientras escarbaban entre los escombros con las manos desnudas. Algunos, cubiertos de sangre, pedían ayuda, y otros cuerpos ya no se movían. Ese día, la ciudad de Tegucigalpa fue destruida en apenas unos segundos de sacudida. Murieron unas 1.070 personas. El número de heridos ascendió a 3.000, el 80% de los edificios colapsaron o sufrieron daños graves, y más de 200.000 personas perdieron sus hogares de la noche a la mañana. María era una de ellas. En un parque cercano se levantaron carpas de refugio donde se congregó una multitud incontable. María entró en una de ellas con sus dos hijos, en el suelo solo había una manta delgada. A su alrededor, familias que también lo habían perdido todo se sentaban muy juntas. «¿Mamá y papá?», preguntó Daniel. María no pudo responder. Su esposo Carlos había quedado bajo el edificio, y aunque los equipos de rescate excavaban frenéticamente, con toda la ciudad en ruinas, la ayuda no daba abasto. «Papá. Él volverá pronto». María mintió. Aún no tenía el valor de contarles la cruel realidad. La vida en el refugio era de una dureza inimaginable. El agua era limitada, solo recibían un pequeño trozo de pan por persona, los baños eran insuficientes y la higiene empeoraba día a día. Por las noches, el viento frío se colaba en la carpa. Una sola manta no bastaba para protegerlos del frío y Sofía empezó a tener fiebre alta. «Me duele mucho»,
gemía la niña débilmente. María corrió a la carpa médica, pero había una fila interminable, faltaban médicos y medicinas. Por favor, mi hija tiene mucha fiebre, suplicó. Ante el ruego desesperado de María, un médico exhausto revisó brevemente a Sofía y le entregó unas pastillas para la fiebre, diciéndole, haga que beba mucha agua. Pero en el refugio, el agua era más valiosa que el oro. María hizo fila una y otra vez para recibir las raciones, solo para que su hija pudiera beber un poco más. A la tercera noche, los rescatistas encontraron a Carlos, pero ya había dejado de respirar. María permaneció de pie frente a los escombros por mucho tiempo, ya no le quedaban lágrimas. Mamá, dijo Daniel tomando la mano de su madre con la suya pequeña, ¿papá se fue al cielo? María se arrodilló y abrazó fuerte a su hijo. Sí, mi amor, papá nos cuidará siempre desde el cielo. Durante la semana siguiente, la desesperación cubrió el refugio. ¿Cómo sobrevivirían? La gente había perdido casas, trabajos y familia. María se sentía perdida. Por las noches, cuando los niños dormían, María lloraba en silencio. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaba sin respuesta. En el refugio, los niños se enfermaban uno tras otro y los ancianos se debilitaban por la fatiga. María hacía fila cada día por un poco de pan y agua, dándoselo todo a sus hijos y casi sin comer ella. Mamá, come tú también, le decía Daniel ofreciéndole su pan. Mamá no tiene hambre, come tú, mi vida. María forzaba una sonrisa, pero detrás de ella se escondía un abismo de desesperación. Fue entonces cuando la ayuda internacional comenzó a llegar. Estados Unidos, España, Brasil, y también, desde los Andes, llegó la ayuda de Ecuador. En las cajas de cartón que llegaban al refugio se leía Ecuador y el escudo nacional. María miró esas letras fijamente. Había oído hablar de Ecuador, un país hermano, también latino, pero no sabía mucho sobre su situación actual. Las cajas estaban llenas de medicinas, alimentos enlatados, arroz y granos. El hombre encargado de repartir explicó, esta ayuda viene de Ecuador. Aunque ellos también tienen sus problemas, están aquí ayudándonos. María recibió la caja y susurró un suave gracias. Esa noche, María abrió una lata para sus hijos. Fue la primera comida decente en mucho tiempo. ¡Qué rico!, dijo Sofía sonriendo. Al ver esa sonrisa, María sintió por primera vez un rayo de esperanza. Al día siguiente, en el refugio pegaron una noticia del periódico. María leyó el reportaje. Ecuador decide enviar ayuda masiva a Tegucigalpa. El artículo decía que Ecuador todavía recordaba el dolor de su propia reconstrucción tras el terremoto de Ambato de 1949. ¿Por qué ayudaban si ellos mismos tenían necesidades? El artículo citaba a un funcionario ecuatoriano. Somos tierra de volcanes y sismos. Conocemos este dolor en carne propia. Como hermanos latinos, no podemos cruzarnos de brazos. María leyó esa frase una y otra vez. Conocemos este dolor. No era solo ayuda material, era empatía, era solidaridad de sangre. Las provisiones ecuatorianas seguían llegando, cobijas de lana, ropa abrigada, carpas. Los rostros de la gente empezaron a cambiar. Niños, miren esta caja, es de nuestros hermanos de Ecuador, les dijo María. Daniel recorrió con sus deditos las letras impresas. Ecuador. Sí, ojalá algún día podamos decirles gracias, pensó María desde el fondo de su corazón. Esa noche, envuelta en la manta, María miró por la ventana hacia la ciudad en ruinas, pero el calor que llegaba desde la mitad del mundo encendió una pequeña luz en su pecho. Quizás, susurró, quizás podamos levantarnos de nuevo. Esa pequeña esperanza se convirtió en su fuerza. ¿Qué opinan ustedes de esta solidaridad entre latinos? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. La razón por la que Ecuador se volcó en ayudar fue porque ellos mismos conviven con la tierra que tiembla. El devastador terremoto de Ambato en 1949 dejó miles de muertos y marcó a una generación. Ecuador sabía lo que era perderlo todo. En 1963, Ecuador estaba en pleno proceso de modernización y desarrollo, luchando sus propias batallas económicas. No era un país rico, pero el gobierno y el pueblo ecuatoriano decidieron ayudar bajo la simple convicción de que donde come uno, comen dos y que a un hermano caído se le da la mano. María empezó a preguntarse sobre ese país andino, sobre su gente y por qué tenían un corazón tan grande.
Un día, una brigada médica ecuatoriana llegó al refugio. Hombres y mujeres de bata blanca atendían a la gente hablándoles en su mismo idioma, con ese acento cantadito y cálido de la sierra. María llevó a Sofía. ¿Es su guagua? ¿Su niña?, preguntó el médico ecuatoriano con mirada dulce. Sí, es mi hija, tiene fiebre desde el terremoto. El médico la examinó con cuidado. Le recetó medicinas y le dijo directamente, sin necesidad de traductores, mirándola a los ojos: no se preocupe, madre, ella se va a poner bien. Ya verá que sí. Al escuchar esas palabras en su propia lengua, dichas con tanto cariño, María no paraba de agradecer. Dios se lo pague, doctor. El médico sonrió y asintió. Esa cercanía, esa hermandad sin barreras, hizo que los ojos de María se llenaran de lágrimas. Esa noche, María pensó que Ecuador debía ser un país de gente noble, capaz de sentir el dolor ajeno como propio. ¿Podré algún día devolver este favor?, se preguntó. María rezó en silencio, y esa plegaria se cumpliría décadas después de una forma inesperada. Días más tarde, llegaron nuevas cajas, ropa para niños enviada desde Quito. María vistió a Daniel y Sofía. ¿Me queda bien?, preguntó Sofía feliz. Te queda precioso, mi amor. María sonrió. Daniel miraba la etiqueta de su camisa nueva. Decía en letras pequeñas: hecho en Ecuador. Mamá, ¿qué dice aquí? Dice que fue hecho en Ecuador, hijo. Oh, Ecuador, repitió Daniel. En el corazón del niño, el nombre de ese país quedó grabado a fuego, marcando el inicio de un cambio en su destino. En el refugio, las sonrisas volvían poco a poco. La ayuda llegaba de todo el mundo, pero el verdadero reto apenas comenzaba: reconstruir la ciudad y recuperar el futuro. Un mes después del sismo, la vida en el refugio continuaba, pero la comunidad internacional se movilizaba. Bajo la guía de la ONU, se lanzó el Plan de Reconstrucción de Tegucigalpa. Arquitectos de Estados Unidos, Francia, España y Ecuador presentaron propuestas. Un día, apareció un póster en el refugio. Concurso Internacional para la Reconstrucción de Tegucigalpa. María miró el cartel: arquitectos de todo el mundo intentaban dibujar el futuro de su ciudad. En la primavera de 1964 se anunciaron los planes. Los periódicos titulaban: Un nuevo futuro para Tegucigalpa. Entre las propuestas, la de Ecuador llamó poderosamente la atención. El proponente era un renombrado arquitecto ecuatoriano, conocido por sus obras modernas en Quito que dialogaban con el paisaje andino. Su nombre, arquitecto Milton Andrade, quedó grabado en la mente de María. Sin embargo, el camino no era fácil: faltaba dinero, materiales y sobraba incertidumbre. ¿De verdad quedará bien la ciudad? ¿Cuándo tendremos casa?, se preguntaban los vecinos. María compartía ese miedo. Viuda y sin hogar, el futuro era borroso. Un día, un ingeniero local llegó al refugio y pidió: atención, escuchen todos. El plan de reconstrucción ha sido aprobado. La ciudad renacerá. La gente murmuraba, llena de dudas sobre el tiempo que tomaría. El hombre respondió con calma: tomará tiempo, pero el mundo nos apoya. La ciudad vivirá de nuevo. Al oírlo, la gente asintió. Semanas después, las obras comenzaron en el centro. María iba a menudo a mirar. Veía las máquinas y a los obreros sudando, y sentía una leve esperanza. Quizás sí era posible. Un día, vio a los técnicos ecuatorianos en la obra. Llevaban cascos azules y hablaban animadamente con los obreros hondureños. No necesitaban intérpretes, compartían bromas, se pasaban herramientas y se daban palmadas en la espalda. Dale, ñaño, ponle fuerza, se escuchaba. Esa camaradería conmovió a María. Eran hermanos trabajando por un futuro común. María tomó la mano de Daniel y le dijo: mira, hijo, esa gente está construyendo nuestra nueva ciudad. Daniel miraba fijamente, y en sus ojos brillaba la esperanza. Mientras tanto, en la ONU se decidía el plan final. La propuesta del ecuatoriano Milton Andrade fue muy elogiada. No era solo reparar, era diseñar para el futuro. Es un plan visionario, dijeron. Aunque hubo dudas sobre el presupuesto, el plan de Andrade fue elegido como el corazón de la reconstrucción. María se enteró por el periódico Mural. El plan del arquitecto ecuatoriano Milton Andrade es seleccionado.
El artículo hablaba de su experiencia en la modernización de Quito y su respeto por el entorno. Es este señor quien diseñará nuestra ciudad, pensó María. Leía el artículo una y otra vez. En el refugio había debate. ¿Entenderá un ecuatoriano nuestras necesidades? Pero María sentía una extraña certeza. Ecuador ya les había dado medicinas, comida y médicos que hablaban su idioma y curaban con cariño. Si el arquitecto era de ese país, se podía confiar. Semanas después, se instaló la Oficina Central de Reconstrucción. María pasaba por ahí y veía a través de la ventana a los técnicos discutiendo sobre planos enormes. Están creando nuestro hogar, Daniel. El niño miraba serio. Llegó el día decisivo. En el otoño de 1964, el arquitecto Melton Andrade pisó Tegucigalpa. No era un hombre alto, tenía rasgos mestizos, andinos, y una mirada penetrante pero serena. Él cambiaría el futuro de la ciudad. Al ver las ruinas, Andrade no vio solo destrucción. Vio lo que podía ser. En la primera reunión con los técnicos locales, las caras reflejaban cansancio. Compañeros, dijo Andrade con voz firme y clara, en un español elocuente. Yo vi mi ciudad, Ambato, destruida en el 49. Sé lo que sienten. Hubo un silencio sepulcral. Pero nos levantamos. Y ahora Ecuador camina hacia el futuro. Tegucigalpa también se levantará. Lo juro. Esas palabras, dichas de hermano a hermano, encendieron el fuego en los ojos de los ingenieros. Al día siguiente, Andrade caminó solo entre los escombros. Arquitecto, es peligroso, le decían, pero él seguía. Tocaba las paredes caídas, palpaba la tierra, como sintiendo el dolor de la ciudad. Luego, fue al refugio. Cuando el arquitecto ecuatoriano llegó, la gente lo miraba con curiosidad. Andrade saludaba a todos de mano, preguntando, ¿cómo está la familia? ¿Qué necesitan? Llegó frente a María. ¿Son sus hijos, señora?, preguntó directamente. Sí, Daniel y Sofía. Andrade se puso en cuclillas para quedar a la altura de los niños y les acarició la cabeza. ¡Qué valientes son! Sofía sonrió y Daniel se sonrojó. Andrade se levantó y miró a María. Vamos a construir una ciudad hermosa para que estos niños crezcan orgullosos. Se lo prometo. María lloró y le dijo, gracias, señor, gracias. Esa noche, en la oficina, Andrade desplegó los planos. Aquí haremos el portal de la ciudad, dijo señalando un punto donde convergerían transporte y vida. Y alrededor, viviendas dignas, la muralla urbana. Pero escuchen bien, esta es tierra sísmica, como la mía. Usaremos hormigón armado, estructuras antisísmicas, calles anchas para evacuación. Vamos a proteger la vida. Los técnicos escuchaban fascinados. No era solo arreglar, era prevenir. Al día siguiente, el periódico tituló, El arquitecto de los Andes cree en nosotros más que nadie. María leyó la noticia y vio la foto de Andrade en el refugio. Si él cree, nosotros también debemos creer. El plan se hizo público en 1965. Era innovador para Centroamérica, integración de transporte, viviendas seguras y espacios verdes. La ciudad es para la gente, decía Andrade. Él cumplió su palabra. Visitaba la obra constantemente, hablaba con los albañiles como iguales. Un día, María fue a la oficina a solicitar vivienda. Vio la maqueta gigante, edificios altos, parques, avenidas. ¿Esta será nuestra ciudad? Se le cortó la respiración. Era más bella de lo que soñó. Las viviendas estarán listas el próximo año, le dijeron. ¿De verdad? Sí, el arquitecto Andrade dio su palabra. María lloró de gratitud. En la obra, técnicos ecuatorianos y obreros hondureños trabajaban hombro a hombro. Daniel iba a mirar las grúas y el acero. Esa imagen se le grabó en el alma. Un día, un ingeniero ecuatoriano vio a Daniel mirando. ¿Te gusta esto, campeón?, le preguntó. Daniel asintió. El ingeniero le mostró su nivel de mano. Esto sirve para que todo quede rectito. Ojalá cuando crezcas seas tú quien construya casas para tu gente. Quiero hacer eso, pensó Daniel. Esa frase encendió una llama en su interior. La obra avanzaba rápido.
De 1965 a 1966, la ciudad cambiaba de piel. Andrade volvió al refugio a dar avances. El próximo año, 500 familias tendrán casa nueva, anunció. Hubo vítores y aplausos. María aplaudía con lágrimas en los ojos. En el otoño de 1966, los primeros edificios blancos y modernos estuvieron listos. María fue elegida por sorteo para ser de las primeras. ¿Es verdad?, preguntaba. Tenga sus llaves, señora. Al entrar al apartamento en el 5º piso, María se quedó pasmada. Sala amplia, 2 cuartos, cocina nueva. ¿Aquí viviremos?, preguntó Sofía. Sí, hija. Daniel miró por la ventana hacia donde seguían las obras. Mamá, mira, señaló Daniel. Allí están los ecuatorianos trabajando. Se veían los cascos azules a lo lejos. Sí, hijo. Ellos nos hicieron esta ciudad. Nunca te olvides de quien nos dio la mano. Nunca, mamá, prometió Daniel. Esa noche, durmieron en camas de verdad. María pensó en Carlos. Mira, viejo, lo logramos. Gracias a nuestros hermanos. La ciudad revivió. Daniel entró a la escuela nueva. ¿Qué quieres ser de grande?, preguntó la maestra. Quiero ser arquitecto, como el señor Andrade de Ecuador. Para la primavera de 1967, Tegucigalpa era otra. Edificios seguros, parques verdes. María miraba por la ventana y susurraba, es un milagro. En la ceremonia de inauguración, el alcalde agradeció al mundo. Pero especialmente a la República del Ecuador. Sin su calor humano, esto no sería posible. Andrade subió al estrado. No fui yo, dijo Andrade con humildad. Fueron ustedes. Nosotros solo trajimos la técnica, ustedes pusieron el coraje. Cuiden esta ciudad. La ovación fue inmensa. María apretó la mano de Daniel, quien miraba a Andrade con admiración absoluta. Al final, María se acercó a Andrade. Gracias, maestro. Él sonrió. Solo hice mi trabajo. María empujó a Daniel. Él quiere ser como usted. Andrade se agachó. ¿Arquitecto? Es una carrera hermosa. Métele ñeque, mijo. Y le revolvió el pelo. Ese momento definió la vida de Daniel. Esa noche, celebraron en casa. Voy a ser arquitecto y ayudaré a la gente, dijo Daniel firme. María vio en sus ojos la misma determinación de su padre. Pasaron 30 años. La cooperación entre Ecuador y Honduras siguió fuerte a través de becas y proyectos técnicos. En 2017, Ecuador ayudó a equipar un hospital moderno. Los lazos eran inquebrantables. Hoy, en la universidad, no aprenden chino, aprenden sobre la escuela quiteña y el urbanismo andino. Mis abuelos me contaron que Ecuador nos salvó, dice un estudiante. La llama de la amistad sigue viva. El 1 de mayo de 2025, en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, se celebró el Día de Honduras. En el pabellón, fotos del terremoto del 63 y los planos de Andrade. El ministro de Cultura de Honduras habló, cuando estábamos en el abismo, Ecuador nos tendió la mano. El arquitecto Milton Andrade no solo diseñó edificios, diseñó esperanza. Luego, subió al estrado un hombre mayor, el arquitecto Daniel Rodríguez. Yo viví ese terremoto, comenzó Daniel con voz quebrada. Un ingeniero ecuatoriano me mostró un nivel y me dijo que yo podía construir. Ese día decidí mi vida. Hoy enseño a mis alumnos que la arquitectura es servicio, tal como me enseñó el maestro Andrade. Gracias, Ecuador. El auditorio en Quito estalló en aplausos. En redes sociales, los comentarios llovían, Ecuador y Honduras, un solo corazón, gracias hermanos ecuatorianos. María falleció hace años, pero hasta el final repetía, sin Ecuador, no estaríamos aquí. Daniel lleva esa gratitud en la sangre. Al caminar por Tegucigalpa, se ven las huellas de esa amistad, escuelas, hospitales, avenidas. 2 países latinos unidos por la historia y el cariño sincero. No importa la distancia, la solidaridad verdadera cruza fronteras y perdura en el tiempo. ¿Qué les parece esta historia de hermandad?